Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Una de las cosas que resalta Jesús en los escribas es el orgullo. El orgullo es una sobrevaloración de uno mismo, que hace que nos comportemos soberbios con los demás y lleguemos a pensar que somos o valemos más que cualquier persona. Fue el orgullo el que transformó a Luzbel, uno de los ángeles más hermosos y perfectos creados por Dios, en Satanás, el diablo, el padre de las mentiras, aquel para el que fue creado el infierno. El orgullo es el principio de todo pecado, porque fue esto lo que arrojó al diablo del cielo. Fue el mismo orgullo y el no reconocer su error lo que le llevó a culpar al hombre y perseguirlo hasta hacerlo caer en el mismo pecado de querer igualarse a Dios. El orgullo es una obsesión que tiene que ver con el centrarnos en nosotros mismos, en el yo, mí y yo mismo. La enemistad de Satanás contra Dios comenzó con el yo. Así también pasa con nosotros. Si estamos obsesionados con nosotros mismos, padecemos del pecado del orgullo. Una manera de determinar si estamos obsesionados es el evaluar nuestras acciones y la razón por la que hacemos las cosas. Y si todas apuntan a exaltar nuestro yo, entonces existe orgullo. El orgullo produce en nosotros arrogancia, vanidad y un comportamiento poco amable hacia los demás. Jesús alerta a sus apóstoles y les dice las cosas que denotan que una persona está siendo orgullosa. Esto es la presunción, que hace que las personas les guste vestir amplios ropajes, la vanidad, que hace que quieran ser alabados y les traten con mucha deferencia donde quiera que vayan. El orgullo es una manifestación de la soberbia, hace que nos busquemos a nosotros mismos y esto exalte nuestro egoísmo. La persona orgullosa se vuelve resentida y poco tolerante a los errores de los demás. Todo le molesta y nada le gusta, y pretende que todo lo demás gire a su alrededor. El orgulloso se siente el centro del mundo y quien trate de quitarle ese lugar tendrá problemas serios con él. En el Magnificat, la Santísima Virgen nos dice que Dios resiste a los soberbios y enaltece a los humildes, y con ello nos da una clave para vencer el orgullo. Esta es practicando la virtud de la humildad. Jesús también nos deja ver esa actitud de sencillez y humildad en la viuda pobre que se acercó a dar su ofrenda. Nuestro Señor resalta la actitud de esta mujer, quien no hizo ostentación de sus riquezas, sino que con toda piedad y fervor se acercó a las alcancías y mirando al cielo le ofreció a Dios con amor lo único que tenía. Nuestro Señor hace ver a sus apóstoles que la persona humilde le da a Dios lo mejor que tiene, y les enseña que el amor nos lleva a darlo todo. El amor es entrega, desprendimiento de uno mismo, confianza y deseo de agradar al otro. Todas estas virtudes resaltan en esta viuda que pone su esperanza en Dios. De igual manera, una persona humilde es generosa, pues da lo mejor de sí a los demás. Aquí también el Señor nos muestra que cuando apoyamos los proyectos de Dios en nuestra parroquia o a un sacerdote y lo hacemos con amor, esto nos será recompensado, no solo en esta vida sino también en la eternidad. El pasaje del Evangelio de hoy nos muestra un contraste entre la actitud orgullosa de los escribas y fariseos, que hacían las cosas por aparentar, y una mujer humilde y sencilla que pone su confianza en Dios y se da sin reservas, sin guardar nada para sí. Así el católico debe aprender que amar es dar, y que no se da lo que se puede sino lo mejor de uno mismo. Esto nos lleva a poner nuestro mejor esfuerzo cada día por hacer las cosas bien y tratar con dignidad a los demás.
Ante una situación difícil o de discusión, debemos tener en cuenta que tomar una actitud de humildad y comprensión nos llevará siempre a resolver los problemas, pero también que si actuamos con orgullo y arrogancia, eso hará que los problemas se agraven y no encuentren solución. No perdamos de vista que la humildad y la sencillez unen, y el orgullo divide y distancia a las personas. Es por esta razón que el enemigo nos vuelve orgullosos, para tenernos divididos y con ello hacernos infelices en esta vida y después en la eternidad. Para comenzar a dejar de ser orgulloso, lo primero que debemos hacer es comenzar a dejar de centrarnos en nosotros mismos. Esto podemos hacerlo ayudando a los demás en una labor noble. También debemos aprender a no ofendernos tan fácilmente, pues si buscamos razones para sentirnos ofendidos, nunca dominaremos el orgullo. Convencernos a nosotros mismos de que no siempre tenemos la razón ayudará a ser más objetivos en las cosas y por último, dejemos de sentirnos superiores y aceptemos que también nos equivocamos y que los demás también tienen talentos o habilidades de las cuales podemos aprender. El darle un toque de humor a la vida en lugar de andar con una mala actitud ayudará también a dominarnos y convertirnos en personas sencillas y humildes. Dominar el orgullo nos llevará a desarrollar de mejor manera las 7 virtudes que se oponen a los 7 pecados capitales. Meditemos ahora en la virtud de la diligencia. Kazuo Ishiguro, el buen escritor británico de origen japonés, nos narra en su libro Los restos del día una historia curiosa. Se trata del comportamiento en situación comprometida de un mayordomo que había gozado de fama entre los mejores mayordomos ingleses, ejemplo a seguir y espejo en el que mirarse por su discreción y eficacia. Había viajado con su señora a la India, donde le sirvió siempre de un modo admirable. Una tarde, como acostumbraba, el mayordomo dio un repaso al comedor para asegurarse que todo estaba en perfecto orden para la cena, y descubrió que debajo de la mesa había nada menos que un tigre moribundo. Inmediatamente abandonó en silencio el comedor y se aseguró de cerrar bien la puerta y se dirigió sin prisas al salón donde su señor tomaba el té con sus invitados. Tosiendo educadamente, llamó la atención de su patrón y acto seguido, acercándose al oído, le dijo: «Discúlpeme, señor, pero creo que hay un tigre en el comedor. ¿Me permite que utilice el rifle?». Obtenido el permiso, salió con discreción. Pocos minutos después, estaba de nuevo en el salón, dispuesto a rellenar las teteras. El dueño de la casa le preguntó si todo estaba en orden. Le dijo: «Perfectamente, señor. Gracias. La cena será servida a la hora habitual, y me complace decirle que no quedará huella alguna de lo ocurrido». La persona diligente es proactiva, y cuando brinda un servicio siempre se asegura de cualquier contratiempo que pueda impedir que las cosas salgan como se han planeado. El diligente es previsor. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de diligencia, preparar con anticipación lo necesario para nuestras labores del día o apostolados y asegurarnos que todo saldrá como se ha planeado. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.